la ley se está yendo sobre estas empresas, pero al mismo tiempo está fluyendo una cantidad de dinero titánica. Se están protegiendo con abogados. Entonces, va a haber toda una guerra legal. Y además tú estás estudiando eso específicamente. Sí, estoy estudiando eso específicamente. Wow, qué chingón. Este término que acabo de pasar, el de filosofía de AI, y el que sigue va a ser, son métodos multidisciplinarios para problemas de AI, y el cuarto es AI Governance, que es cómo legislar inteligencia artificial. Con madre. Y luego ya hago mi tesis. Pero vaya, mi punto con todo esto es que el tema de la censura es diferente si hay alguien adentro de una empresa hablando o alguien afuera de una empresa hablando. Son diferentes tipos de censura. Sí. Entonces, tristemente, no somos dueños de esas cuentas. Pensamos que somos dueños. Sí, pero realmente no. Pero en realidad los dueños de esas followers y cuentas son otros, compadre. Somos ¿verdad? empleados. Somos Es empleados. correcto. Somos excelentes empleados, tal vez. Ustedes más que yo, pero sí, la neta sí. Pero mi punto con todo esto es que cómo lograr que se haga justo, pues es un tema de business ethics, pero business ethics es una No tontería. existen. O sea, la ética es como una paradoja, es como que choca el concepto, entonces es muy difícil. Estoy empezando a inclinarme que el término ética de inteligencia artificial se reduce al dinero, como muchas cosas. O sea, es ética de negocios. O sea, sí, exactamente. Fíjate que ahorita me recordaste un tema que quería traer, güey. Porque creo que ahorita no la palabra, sino el concepto de inteligencia artificial se está prostituyendo mucho. No sé si lo has notado. Uy, no sé si se acuerdan, pero yo de las primeras cosas que les dije es que es un término paraguas, que significa muchas cosas. Exactamente. Te puedes referir a como 300 cosas cuando dices AI. Entonces, ahorita, desde que ChatGPT se popularizó, empezaron a salir todas estas aplicaciones que supuestamente son inteligencia artificial o así te la brandean. Y les platico, por ejemplo, que este podcast está siendo editado por un programa que es un plugin que se vende como inteligencia artificial, que no sé si lo sea o no. Yo hace algún tiempo había hecho un programa para autoeditar el podcast. Esto fue hace, no sé, 4 años, güey, cuando empezaba el podcast. Y funcionaba bastante bien cuando éramos 2, pero si cambiaba una variable se hacía un cagadero. Entonces nunca lo robustecí y regresé a que... ¿Cómo lo programaste o qué? Pues hice un script en Python que corría arriba de Premiere, que es ¿Sí? la aplicación donde editaba. Entonces lo que yo hacía es que grababa el audio de la conversación en estéreo, ponía tu audio lo paneaba del lado izquierdo y mi audio lo paneaba del lado derecho. Entonces era un script que corría y que decía que si el audio del lado izquierdo era más alto que el del lado derecho, ponía mi cámara, y si no, ponía tu cámara. Yeah. El problema es que eran cortes muy robóticos y había ciertas variables que tenías que fine-tunear, porque luego los cortes eran muy bruscos, o a lo mejor yo estoy hablando, tú respiras y corta bien rápido, entonces era... Entonces era un pedo, Deberías güey. hacer eso para fines cómicos. Sí, güey. Pero bueno. Era un pedo, la neta. Ya. Y funcionó, pero si cambiaba tantito se desmadraba bailaba. todo, y aparte había ciertas cosas que quería yo enfatizar que no necesariamente tenían que ver con el volumen. Pasa el tiempo, güey, y me topo un TikTok en donde veo que ese programa que yo había hecho ya lo habían hecho un plugin y lo habían hecho obviamente mucho mejor, güey. Y dije, deja probarlo. Y ayer me dormí a las 2 de la mañana probando este plugin. Y edité ya el podcast Cosas que sale este sábado con ese plugin y la neta Funcionó quedó bien. cabrón. Neta. Entonces Qué chido. este lo vamos a editar así, güey. Ok. Entonces te lo brandean como AI está editando tu podcast. Y empecé a ver cómo funciona el programa y dije, pues bueno, entiendo que es un algoritmo que está procesando los 2 audios por separado, los 4 audios que le metas y luego ya toma decisiones. Pero eso no necesariamente es inteligencia artificial. Claro. Quería ver específicamente tu opinión, que estás muy involucrado en el tema de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de aplicaciones sí califican como inteligencia artificial y cuándo ya se empieza a usar para brandear? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que lo hablamos con Santa Olaya de los coaches cuánticos, ¿no? Que la palabra cuántica también se usa. Ahora ya todo es inteligencia artificial, güey. Sí. ¿Qué es y qué no es, Mateo? Pues mira, es una pregunta muy grande. Ocuparía un ensayo por lo menos para responder. O se puede escribir un libro de eso, fácil. O sea, Pero son preferirías no demasiados hacerlo. No, tal vez un día lo haga, pero la verdad, prefiero no hacerlo porque no soy el más indicado. Hay gente mucho más preparada para esto. Lo que les puedo decir es que normalmente lo que se usa cuando se habla de verdaderamente inteligencia artificial es cuando es un tipo de sistema, ¿verdad? Algo programado que aprende por sí mismo, pero también puede implicar un tipo de entrenamiento previo. Entonces, entrenas un tipo de modelo y con datos previos y se hace un tipo de un algoritmo, una fórmula, ¿verdad? Y luego le presentas datos nuevos y utiliza la información vieja para predecir lo nuevo. Generalmente hablando es esto. Ya vi que va a haber 1000 personas que van a tratar de contraargumentar y sí, hay muchas definiciones, muchas formas de verlo. Pero, por ejemplo, lo ChatGPT, que sí es AI,
eso es un tipo específico de AI. Es como si dices, usa matemáticas, ¿sabes? Sí. Entonces es computer science llevado al nivel de aprender, es que que simula inteligencia humana. Yo me acuerdo cuando Sí, estaba estudiando mi carrera, siempre me conflictuaba mucho ese tema, porque para mí, cuando algo se calificaba con inteligencia artificial, era algo que le ponías tantas capas que te aparentaba ser inteligencia artificial, pero realmente es un algoritmo. Sí. O sea, es un algoritmo que si desmenuzas capa por capa lo que está pasando, por ejemplo, ChatGPT es esta red que agarra cierta información, Sí. genera conexiones semánticas, genera un texto, después le agrega una capa que lo coloquializa y luego le agrega una capa para que no repita otra respuesta. Y son como que muchas capas que te dan la impresión. Y te predice la próxima palabra. Entonces, si lo ves desde muy lejano, parece inteligencia artificial, pero ya cuando te metes a desmenuzarlo, Es que ahí te va. no sé si cae tanto en inteligencia Esto es artificial. una idea súper vieja. ¿Se acuerdan del turco mecánico? Es una idea tan antigua como caminar hacia enfrente, como diría un tío nuestro ya de Brasil. Es algo que la tecnología en sí eso es. Es como explotar las operaciones en muchas operaciones chiquitas. Pero cuando juntas todo eso se ve como algo Sí. wow. Pero siempre hay un elemento de ilusión. Una vez que entiendes cómo funciona, ya como que se te quita la magia, ¿verdad? Sí, pero no sé, o sea, yo me acuerdo también en mi clase justamente de inteligencia artificial, hice un ensayo de tu compa Chomsky. Chomsky. Y él me acuerdo que argumentaba, ¿En estaba qué clase? en inteligencia ¿En artificial. la carrera? Sí. Teníamos... pues, ¿Por lenguaje o qué? Ajá, era una clase de inteligencia artificial en los últimos semestres de ¿Qué mi texto carrera. leíste de Chomsky? ¿Te acuerdas? Era un ensayo, o sea, nos encargaron de hacer un ensayo sobre precisamente la definición de inteligencia artificial. Ya. Y Chomsky, me acuerdo, digo, esto fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que en su artículo a grandes rasgos lo que defendía en ese entonces era que era muy diferente tener este programa o este algoritmo de análisis de datos y predicción con ese análisis de datos a genuinamente tener inteligencia artificial. Que la inteligencia artificial... Sí. Como yo la había definido en ese entonces, era precisamente tener un algoritmo que no solamente predice, sino que aprende. Que encuentra sus propios mecanismos de raciocinio que escapan muchas veces de la lógica del ser humano. Okay. Y Ahora, si nos vamos, por ejemplo, en engines de ajedrez que son de inteligencia artificial, las nuevas, la manera en la que... IBM y todo esto, ¿verdad? No, incluso después, los nuevos, sí. porque las engines viejas no eran inteligencia artificial, eran un sistema Era de reinforced datos learning, que... sí. Con toda la información que tenían, tomaban decisiones con datos. Y, por ejemplo, Stockfish, que era la engine de ajedrez más cabrona hasta hace como 5 años, usaba ese método. Eso se llama GoFi. GoFi es Good Old Fashioned AI. Ajá. Good old fashioned. Good Old Fashioned AI. Que ellos trataban de Se había parado la cámara. Trataban de hacer inteligencia artificial con... Haz de cuenta que no trataban de aventarle un montón de datos y ver qué hacía el sistema, sino que trataban de programarla, Sí. que es mucho más difícil y llegaron a parar. Es que acuérdense que hay inviernos de inteligencia artificial y veranos de inteligencia artificial. Estamos en un veranazo, porque Veranazo, está güey. tronando. De sí. la playera de Farid. Ahora, sí, exactamente. Sí, verano de AI. verano de AI, sí. Bien veraniega. Pero Machine Learning y Deep Learning también se consideran inteligencia artificial. Ok. Porque Machine Learning y Deep Learning sí aprenden de alguna manera. Pero ChatGPT ha sido una explosión. Primero porque nadie sabe bien cómo es. Nadie sabe bien por qué es tan bueno. En especial el ChatGPT 4. ¿Ya lo han usado? ¿He estado jugando con ChatGPT 4? Sí. Es el mismo, o sea, si me meto a la página de ChatGPT... No, tienes que pagar $20 al mes Ah, y y te ese es el desbloquea 4. el 4. Es un poco más lento, pero te hace unas cosas impresionantes. El libro que estoy escribiendo, no estoy escribiendo, que estoy editando para Luca es con GPT-4. Ya. Funciona súper bien. Pero una cosa es que nadie sabe bien cómo funciona, como que y nadie sabe bien por qué, pero esto no es nuevo. Hay muchos productos o servicios que han salido en el mundo y nadie sabe por qué funcionan bien. Por ejemplo, la aspirina de Bayer. Por muchos años se usó la aspirina y nadie sabía por qué funcionaba muy bien, que se me hace muy responsable también, pero funcionaba, vendía, Sí. otro tema ahí del mercado. Prioridades. Y lo otro es que es un GPT, ¿saben qué significa GPT? Es generative. Es Generative Pre-trained Transformer. Pre-trained Sí. Entonces es una arquitectura llamada Transformers, que si te interesa la inteligencia Transformers. artificial, Transformers, Haces Optimus Prime. hay que estudiar esa arquitectura. Salió de un paper que escribió Google
Y seguro están arrepentidísimos, ya van a empezar a publicar menos Google, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque abrieron una caja de Pandora y OpenAI logró, gracias al paper, Ok. ¿sabes? O sea, Lo sacó Google, OpenAI lo leyó y sacó Exacto. con esa información. Muchos trataron, pero y luego Google se mejor cagó porque dijo, transformer- ¿por qué no lo hice yo? Y la verga, ¿no? Ajá. No, y siempre decían, tenemos uno mejor, que se supone que era Lambda. Pero a la mera hora de la hora, ninguno ha logrado hacer el performance que tiene GPT. Y nadie sabe bien por qué. Claro que todavía tiene muchos problemas, que podemos platicar de eso. Pero al otro que voy es que, bueno, es Generative Pre-trained Transformer. Transformer es la arquitectura más robusta que existe para hacer AI. Y hay mucha gente que tiene miedo que así se va a fundamentar, cementar la industria. Como el teclado QWERTY, QWERTY. piensan que ya va a ser así para el futuro. Como que se, puso los cimientos Exacto. para... Una vez que construir. empieza a fluir el dinero, ya es de que, híjole, ya he invertido El un costo billón en- oportunidad de hacer otra cosa. Exactamente. Entonces hay preocupaciones porque tiene muchas fallas y ahí van a bloquear la industria y luego cambiar va a ser como darle vuelta al Titanic y ya no se hace. Entonces ya no haces teclados de otra forma. Este es el Transform. Luego, pre-trained es preentrenado. Compraron y Pero bueno, licenciaron. ahí, por ejemplo, lo que dices del teclado, ahí estás hablando desde un punto de usabilidad para el usuario. O sea, el tema del teclado es que tú como usuario ya te acostumbras al QWERTY y ya si te lo cambian te lleva a la verga. Todas las Aquí la manera de interactuar con GPT, aunque cambie la infraestructura misma. backend, va a ser muy similar, ¿no? Las metáforas siempre tienen límites, las Ya. analogías siempre tienen límites. O sea, es un ejemplo rápido para empezar a entender, pero sí, o sea, es mucho más allá que Aquí solo es la más como desde el usabilidad. punto de vista de API. O Puede sea, ser hasta el tema de la verdad, o sea, ¿qué Sí. tanto miente? los sesgos que Los tiene que no sesgos, nos sí. damos cuenta que tiene. Miles de Sí. cosas, Sí. exactamente. Pero aparentemente es la que mejor jala. O sea, tratas otro modelo de Large Language Model y no. Pero, por ejemplo, muchos que estaban originalmente en OpenAI se salieron. De hecho, ahí luego les mando... estoy en un grupo de inteligencia artificial generativa que me metieron por la maestría y hay gente de todo el mundo, gente de Chingón. Silicon Valley, de Stanford, de todos lados, y mandan unas cosas ahí que bien cañonas, que mejor no quiero ni entrar a hablar de eso, pero hablaron de la historia de las personas que empezaron OpenAI. Uno They're all dead. They're all dead. No, they're all rich. Ahora todos son máquinas. They're all rich. Un vato hizo una empresa que se llama Character.ai y puedes platicar con quien sea. Puedes platicar con Jesús, entre comillas. ¿verdad? Pero Pues, güey, la madre. página puedes platicar esta- con Marx, güey. Hay una página bien chingona Según que, esto. que hay un debate infinito entre Zizek y Herzog. ¿Ya la viste? No. Está verguísima, güey. O sea, te busca, es Zizek en Herzog Infinite Debate. Y literal sale la cara de Zizek de un lado, la cara de Herzog, que es el director de Sí. cine, y están teniendo un debate infinito, güey. ¿Cuál este? Sí, güey, ¿O pícale. este? El Infinite Conversation. Ve, pícale. Ve, güey. ¿Cómo, güey? Dale play audio. Ve. Icono. Very deep religious feelings. No, No, I say that Columbus was sent by God, then I really mean it. Y It's nunca not a se calla figure la of verga. speech. Lleva desde I que think empezó there's a place GPT for Chat this type este of debate y compulsion, nunca ha parado. like a No divine mames. command. ¿Y I está would basado en never GPT? do that. Hay un video de Zizek reaccionando y diciendo de que, my God, it does sound like me. I would say that y la verdad. Está muy cañón. Oye, Sí, todos los de estos. Deja que empiece Zizek nomás. Wow, Y es voz that's AI. pretty Es strong. la voz también es ella. Le puedes Very picar aquí, yo strong creo, feeling. para que pase así. I haven't- Ahí está. Maybe precisely. Un Güey, poquito qué high pedo pitch. con eso. Mateus, al chile, sí quiero que nos des tus 2 cents ahorita. Tengo... Voy a hacer un... Güey, si habla igual, cabrón. Estoy haciendo una Está conferencia. culiantísimo.